matrimonio de 63 años de edad es encontrado sin vida con evidentes signos de violencia en su casa de Lawrenceville, condado de Georgia, Estados Unidos, a mediados de abril del año 2017. La policía realizó las investigaciones correspondientes, pudiendo comprobar que se trataba de un asesinato y los autores de tan terrible crimen habían sido un adolescente y su novio. Ambos adolescentes tenían antecedentes de problemas de conducta, pero nunca se pensó que su total falta de empatía y respeto hacia su familia pudiera llegar al punto que llegó. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Ana María, bienvenidos nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. El caso de hoy se trata del asesinato de Wendy y Randall George en manos de su propia nieta de 17 años de edad y el novio de esta, un adolescente de 18 años. Cassandra George Sterling nació en Atlanta, Estados Unidos, en el año 2000. Era llamada Cassie por su familia y amigos. Su madre, Amanda Sterling, trabajaba varias horas al día para poder cubrir todas las necesidades tanto de ella como de su hija, ya que se había separado del padre de Cassie cuando ella era aún muy pequeña. Cassie siempre tuvo problemas de concentración y comportamiento en los colegios que concurría. Su conducta era siempre observada por sus maestros, por lo que su madre constantemente tenía que concurrir a la escuela para ser informada sobre la conducta muchas veces inadecuada de su hija. Cassie era una niña solitaria, le costaba mucho hacer amigos y no se relacionaba mucho con sus pares. Desde pequeña le costaba mucho reconocer autoridades, no tenía límites en cuanto a su conducta y no mostraba ninguna responsabilidad por sus actos. No estudiaba, tenía malas compañías y muy a menudo se involucraba en problemas y hacía caso omiso a las advertencias y recomendaciones de su madre en cuanto a que debía cambiar su conducta. Al poco tiempo de cumplir 15 años, su madre se vio tan impotente ante el comportamiento de su hija y al no tener ningún tipo de colaboración por parte de ella, que tomó la decisión de que lo mejor sería que se fuera a vivir con sus abuelos maternos por algún tiempo para ver si de esa manera la jovencita cambiaba un poco su actitud. Los abuelos de Cassie, Wendy y Randall, tenían en el momento de los hechos 63 años de edad. Wendy había nacido el 20 de enero de 1954 y Randall el 16 de febrero del mismo año. Hacía mucho tiempo que vivían en Lawrenceville, Georgia, y sus vecinos y amigos los describían como personas amables, tranquilas y muy unidos. Se los veía a menudo paseando con sus perros o andando en bicicleta. Tenían una vida propia de personas de su edad, disfrutaban de su tiempo libre y sus hijos ya no vivían con ellos. Cassandra se mudó con sus abuelos y comenzó a estudiar en un nuevo colegio de Duluth. En ese colegio conoció a Johnny Ryder, de 17 años de edad, y poco tiempo después comenzaron una relación sentimental. Desde que comenzó esta relación, la convivencia de Cassandra con sus abuelos comenzó a cambiar, por lo que estos tuvieron que llamar a la policía en varias ocasiones debido al comportamiento de Cassie. Según los registros policiales, fueron más de 31 llamadas a la policía del condado de Gwinnett las que realizaron sus abuelos desde que ella se mudó con ellos hasta marzo de 2017. Desglosando estas llamadas, se pudo saber que de esas 31 llamadas, 18 de ellas fueron reportadas como fuera de control y 8 de ellas fueron realizadas por los vecinos que denunciaron que los ancianos eran maltratados por Cassandra. Las otras llamadas fueron por sospecha de drogas ilegales en el lugar. Para febrero de 2017, Cassandra ya había tenido varios problemas con la policía y había abandonado la escuela secundaria. El 8 de abril de 2017, algunos integrantes de la familia de Cassandra deciden llamar a la policía porque hacía algún tiempo que no sabían nada de los abuelos de Cassie y querían saber si estaban bien, ya que se comunicaban con ellos de manera frecuente y ya hacía algunos días que no sabían nada de ellos. Les pidieron a los oficiales que fueran a la casa para ver si todo estaba bien, porque según ellos habían ido a verlos pero nadie les abrió la puerta y para no invadir su privacidad no quisieron entrar. Los oficiales fueron a la casa, golpearon la puerta y nadie les abrió. Hicieron una recorrida por el patio, miraron puertas y ventanas para ver si habían signos de violencia, pero todo estaba bien, por lo que decidieron retirarse pensando que tal vez los dueños de casa no se encontraban allí en el momento. La policía continuó recibiendo llamadas de los familiares de la pareja
para que acudieran a la casa para ver si estaba todo bien, a lo que al otro día la policía volvió a ir y nuevamente encontraron la casa en las mismas condiciones de antes. No había ningún signo de violencia y nadie les abría la puerta. Como ellos no tenían una orden para abrir la casa, decidieron retirarse sin revisarla en su interior. Ese mismo día, pero por la noche, la policía fue llamada por un asalto que tuvo lugar en la casa del novio de Cassie. Pero al llegar pudieron saber que los protagonistas de este asalto eran Cassie y su novio Johnny. Habían atacado a la hermana de Johnny y a su novio y se dieron a la fuga en el auto de Randall y Wendy. Al observar esto, la policía se dirigió inmediatamente a la casa de los abuelos de Cassie y esta vez entraron a la fuerza a la casa. Subieron las escaleras y con lo primero que se encontraron fue con los cuerpos de Randall y Wendy, pudiendo darse cuenta inmediatamente que se trataba de un homicidio. Fue así que los principales sospechosos de dicho crimen pasaron a ser Cassie y Johnny. Al día siguiente, la pareja de adolescentes fue encontrada en el apartamento de un amigo de Johnny, quien desconocía el alcance de los hechos. Pero ellos se negaron a abandonar la casa, por lo que la policía tuvo que llamar a SWAT para que los ayudara a realizar la detención. Cuando ingresaron a la casa se encontraron con que tanto Cassie como Johnny tenían heridas de arma blanca autoinfligidas, a lo que ambos fueron llevados al centro médico de Gwinnett para ser tratados por dichas heridas. Según los documentos judiciales, se comprobó que Cassandra Bishorst y Johnny Ryder planearon el asesinato durante varios días antes de ejecutarlo. El día del crimen esperaron a que los abuelos se fueran a dormir y luego los atacaron con una barra de hierro, un martillo y un bate de béisbol. Luego, con unos cuchillos de carnicero, los degollaron. Johnny atacó y mató al abuelo, mientras que Cassandra arrastró a su abuela hasta su dormitorio para posteriormente comenzar a agredirla. Luego que cometieron el crimen, cerraron con llave el dormitorio con los cuerpos allí y los días siguientes realizaban fiestas con sus amigos, fumaban hierba, teniendo los cuerpos en la habitación de arriba. La policía piensa que los cuerpos estuvieron por lo menos una semana en la casa y los adolescentes convivían con ellos. Confesaron que además de asesinar a los abuelos de Cassie, habían planeado matar también a la hermana y a la madre de Johnny Ryder. El 12 de abril, los cuerpos de Wendy y Randall fueron velados en compañía de sus hijos Amanda y Christopher, nietos, familiares más cercanos y amigos. Luego fueron cremados. Sus vecinos demostraron sus condolencias dejando flores, velas y cruces al frente de la casa del matrimonio. El 14 de abril, Johnny y Cassandra se presentaron ante un juez, presentando las manos vendadas por las heridas que se habían autoinfligido. Los cargos de los que se los acusaba eran 2 por asesinato y 2 por asalto agravado. Se les negó el derecho a fianza. Se leyó en el juicio el escrito del tío de la acusada, Christopher Bishorst, quien se encontraba devastado por lo sucedido, diciendo que sus padres no merecían haber muerto de la manera que lo hicieron, porque eran excelentes personas y siempre estuvieron dispuestas a ayudar a los demás, y menos en manos de su nieta, que lo único que hicieron fue cobijarla en su casa cuando ella más lo necesitaba, y a la que querían muchísimo. El 19 de abril se realizó la audiencia preliminar. En esta instancia se presentaron los testigos y pruebas en contra de los acusados. La policía presentó los horribles detalles del asesinato de la pareja, mientras que su nieta y asesina no presentó nunca ningún tipo de emoción ni signos de arrepentimiento. Según el testimonio de la misma Cassandra, ella y su novio estaban decididos a terminar con las vidas de sus abuelos y el motivo principal era que sus abuelos eran muy estrictos y ella no quería vivir bajo sus reglas. La policía cree que los homicidios se cometieron entre el 1 y el 2 de abril de 2017, por lo que los cuerpos estuvieron al menos 2 semanas en la casa antes de ser descubiertos. El viernes 2 de febrero de 2018, ambos admitieron haber asesinado a Wendy y Randall Bishorst en abril de 2017 y se declararon culpables. Fueron sentenciados a 2 cadenas perpetuas con posibilidad de libertad condicional en 60 años, más 21 años que se cumplirían simultáneamente con las cadenas perpetuas después de que se declararan culpables de asesinato, agresión con agravantes y robo. El fiscal del distrito del condado de Gwinnett, Danny Porter, dijo: irrumpieron en la casa de los abuelos y durante un periodo de tiempo mataron tanto a la abuela como al abuelo y luego se quedaron en la casa por unos días y sellaron las ventanas y puertas para evitar que se descubrieran los cuerpos. La jueza de Gwinnett
Debra Turner, quien sentenció a los adolescentes, dijo que el caso la disgustaba y dijo lo siguiente: sigo asombrada porque ellos hallaron las aberturas para asegurarse de que el olor a carne humana en descomposición no se notara, realizaban fiestas y pedían comida china, mientras que tenían arriba los cuerpos de 2 personas que asesinaron brutalmente. Ryder habría enfrentado una posible pena de muerte porque ya era mayor de edad, pero eso es un punto discutible porque se declaró culpable del crimen. Él y Cassandra admitieron el asesinato, asalto agravado y robo a los abuelos en abril de 2017. En la corte, Johnny Ryder pidió perdón y describió sus acciones como malvadas. Sé que lo que he hecho es abominable y malvado y merece el fuego del infierno. Me gustaría expresar mis más sinceras disculpas a la familia Villors. Lamento mucho el dolor y la pena que les he causado a todos ustedes. Cassandra Villors no habló ni expresó ningún tipo de emoción o arrepentimiento. Cassandra se encuentra recluida en la prisión estatal de Arrendaje, mientras que Johnny permanece en una cárcel de Lawrenceville. Ambos no serían elegibles para libertad condicional durante al menos 60 años. Para ese entonces tendrán cerca de 80 años. Pasarán el resto de sus vidas en prisión sin ninguna posibilidad de libertad. Este ha sido un caso desconcertante. Una pareja de abuelos pierde la vida en manos de su propia nieta, a la que amaban, y lo único que hicieron fue pretender ayudarla, ya que ella tenía problemas de convivencia con su madre. La conducta de la joven era muy conflictiva y se esperaba que al vivir con sus abuelos su actitud cambiara, pero su falta de respeto y empatía pudo más y sobrepasó todos los límites imaginables, siendo su único motivo las reglas que sus abuelos pretendían imponerle para una correcta convivencia en su hogar. Cassandra no respetaba, no reconocía límites, se fugaba de su casa cuando tenía discusiones, primero con su madre y luego con sus abuelos. No reconocía ninguna autoridad, quería hacer lo que quería, no quería estudiar, tenía malas compañías y un carácter incontrolable. Las víctimas de su ira fueron sus abuelos. Esos abuelos que seguramente sintieron el más profundo e incondicional amor por ella cuando llegó a este mundo, sin ni siquiera llegar a imaginar que sería ella, su propia nieta, que algún día terminaría con sus vidas de la manera más cruel y despiadada. Sin nada más que decir, me despido de ustedes esperando que tengan una excelente jornada. Nos veremos nuevamente en un próximo video. Les recuerdo que si desean realizar comentarios, que lo hagan con respeto, principalmente hacia las víctimas y sus familiares. Si desearan suscribirse y dar me gusta, se los agradezco, ya que de esa manera me estarían ayudando mucho. También si tienen sugerencias para mejorar mi trabajo, serán muy bien recibidas. Hasta pronto, gracias.